En pos de la santidad de Jerry Bridges. Capítulo 10. El lugar de la disciplina personal. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Eso dice 1 de Timoteo 4:7. Es posible establecer convicciones con respecto a la vida de santidad y aún llegar a un compromiso concreto con ese fin. Y sin embargo no alcanzar la meta. La vida está sembrada de resoluciones no cumplidas. Podemos resolver por la gracia de Dios abandonar determinado hábito pecaminoso, ya sean los pensamientos lujuriosos, la tendencia a criticar a los creyentes o a la persona que sean, o a lo que sea. Pero he aquí que con harta frecuencia descubrimos que no logramos el éxito, no logramos la medida de santidad que deseamos con tanta intensidad. Jay Adams pone el dedo en la llaga cuando dice: es posible que hayamos buscado e intentado obtener piedad instantánea. No hay tal cosa. Queremos que alguien nos ofrezca 3 pasos fáciles para llegar a la piedad. Sí, yo creo que nos hemos vuelto como esas sopas instantáneas, que queremos los 2 pasos del éxito, los 3 pasos del éxito, los 2 pasos de la santidad, los 3 pasos de la... Queremos los pasos, ¿cierto? Pasos fáciles que yo pueda dar y ya, alcance el éxito o logre lo que estoy buscando. Pero ¿saben qué hacemos? Cuando nos dan esos supuestos pasos, pero yo los doy el viernes, el lunes empezamos, el próximo mes, y ahí está el problema. El problema es que la santidad o la piedad no se produce de esta forma. Luego Adams sigue diciendo que la forma de llegar a la santidad o la piedad es mediante la disciplina cristiana. Pero el concepto de la disciplina no tiene aceptación en la sociedad actual. Parecería oponerse al énfasis que ponemos en la libertad en Cristo y con frecuencia tiene un dejo delegado o de severidad. Pero el concepto de la disciplina no tiene aceptación en la sociedad actual. Parecería oponerse al énfasis que ponemos en la libertad en Cristo y con frecuencia tiene un dejo de legalismo o de severidad. No obstante, Pablo dice que tenemos que ejercitarnos o disciplinarnos para la piedad. En 1 de Timoteo 4:7. La figura del lenguaje de que se vale proviene de la preparación física a que se sometían los atletas griegos. Pablo dijo también que todos los que se preparan para competir en algún deporte se someten a una disciplina estricta, en 1 Corintios 9:25, que esta era su propia actitud en la vida, y que una actitud que todo creyente debería adoptar, en 1 Corintios 9:27, es esa. Si el atleta se disciplina a fin de obtener un premio pasajero, dijo, ¿cuánto más deberíamos los creyentes disciplinarnos para obtener una corona imperecedera? Entonces aquí el ejemplo de Pablo es, él dice que los atletas se entrenan, trabajan, se esfuerzan por llegar a su objetivo en el atletismo. Ellos se levantan todos los días. ¿Cómo es la vida de un atleta? Creo que mi esposo me decía que, por ejemplo, los futbolistas no pueden tener relaciones sexuales un día antes del deporte. Ellos se privan de muchas cosas en su alimentación, en sus placeres físicos incluso, en su día a día, en sus hábitos. Se privan de dormir hasta tarde, se privan de muchas cosas para poder llegar a ese objetivo. Y es un objetivo y es una meta que perece. Ay, es que el objetivo es, un ejemplo, el objetivo es dinero. Se acaba el dinero. Listo, hice una inversión, pero son cosas que perecen. Todo en este mundo perece. Todo lo que ganamos. Ganó un trofeo. Este trofeo se oxida, se daña. Con el tiempo o se pierde. Se lo puede alguien robar. Entonces son metas que tenemos, que nos hacemos en la vida diaria y por las que nos esforzamos, pero la premiación de ese objetivo o de ese esfuerzo que hicimos es perecedero. ¿Cuánto más debemos esforzarnos por algo que no va a perecer? Nuestra eternidad en los cielos, la recompensa del Señor en los cielos, el tener una vida de paz, el tener una vida tranquila, una vida llena de gozo en el Señor. Eso es lo que tú y yo debemos buscar. Cuando nosotros nos enfocamos en las cosas temporales de esta tierra, trabajamos solo para estas cosas. Pero cuando entendemos que no solo somos este cuerpo, cuando entendemos que hay algo más allá,
cuando partimos de este mundo hay algo que nos va a esperar. Nosotros trabajamos por eso. Miren, la vida es algo muy corto. Ay, Jersey, pero este vivió 120, 130, escuché de alguien que creo que vivió 150, pero es algo muy corto. Realmente, lo eterno es después de la muerte. Ahí está la eternidad. Y a veces trabajamos más para esto que es tan corto que para lo eterno. Yo te felicito esta mañana por estar acá. Yo te felicito por estar conectada esta mañana aquí. Porque eso dice mucho de ti. Eso dice que tú estás buscando lo que es eterno. Porque lo de aquí va a terminar. Lo de aquí es temporal. No quiero decir con esto que tú y yo no debemos buscar una mejor calidad de vida para nosotros, para nuestra familia, para poder darle a otros y compartir con otros. Pero ese no debe ser nuestro enfoque. Es más, cuando tú y yo buscamos cosas en esta vida, pero lo hacemos para la gloria de Dios, lo hacemos para servir a otros, estamos sembrando en esa eternidad. Un día el Señor va a estar en el cielo y va a llegar mucha gente. Y entonces el Señor le va a decir, no, mire, yo tuve hambre y usted no me dio de comer. Tuve sed y usted no me dio de beber. Tuve frío y no me dio abrigo. Y ellos le van a decir, pero Señor, ¿cuándo? Por Dios, ¿cuándo te vimos con hambre, con sed, con frío, Señor? Él le dice, como ustedes no lo hicieron con uno de estos pequeños, como ustedes no le sirvieron a su prójimo, así, exactamente fue conmigo. O sea, como no lo hicieron con ellos, no lo hicieron conmigo. Quiere decir que la forma en la que nosotros le servimos a Dios es a través de nuestro prójimo. He ahí la importancia de nosotros sembrar bien, he ahí la importancia de nosotros darnos a nuestro prójimo. Entonces, que tú y yo tengamos una mejor calidad de vida, por ejemplo, económicamente hablando, podemos beneficiar a otras personas, podemos ayudar a otras personas. Entonces, si ves la importancia que mientras estamos en esta tierra, todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, porque eso da la gloria a Dios. Y eso son siembras que hacemos para el reino de los cielos, para nuestra eternidad. Como lo indican estos versículos, la disciplina es preparación estructurada. El Western New College Dictionary ofrece una definición de disciplina: preparación que corrige, moldea o perfecciona las facultades mentales o el carácter moral. Eso está muy chévere. Preparación que corrige, moldea o perfecciona las facultades mentales o el carácter moral. Esto es lo que tenemos que hacer si buscamos la santidad. Tenemos que corregir, moldear y preparar o formar nuestro carácter moral. Y la moralidad, cuando hablamos de moralidad, no solo hablamos de la parte sexual. Es no tener una doble moral, es que yo no diga algo y haga todo lo contrario. O es que yo piense algo y actúe totalmente contraria a mi pensamiento, ¿cierto? Es tener una moral en todas las áreas de nuestra vida. La disciplina que conduce a la santidad comienza con la palabra de Dios. Pablo dijo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, en 2 de Timoteo 3:16. Lo último que menciona es la instrucción, o sea, la preparación o la disciplina para hacer la justicia. Esto es lo que nos hará la escritura si nos valemos de ella. Jay Adams dijo, es mediante la obediencia voluntaria y persistente a los requisitos que establece la escritura y llevada a cabo con espíritu de oración que se desarrollan en nosotros esquemas de piedad que pueden llegar a formar parte de nosotros. Es a través de la escritura. Es a través de la escritura que tú y yo aprendemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cómo es que Dios quiere que nosotros actuemos en diversas situaciones? En todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. La Biblia es un consejo completo. No hay nada aislado. Como decíamos la semana pasada, puede que la Biblia no hable de un tema específico, pero tiene principios que son aplicables a todas las áreas. Leemos en la Escritura, despojaos del viejo hombre y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso dice Efesios 4, 22 al 24. ¿Dónde se nos enseñan estas cosas? Únicamente en la palabra de Dios. La disciplina que conduce a la santidad, por lo tanto, comienza con las Escrituras, con un plan disciplinado para ir haciendo
en forma regular las escrituras y un plan disciplinado para ir aplicándolas en nuestra propia vida cotidiana. He ahí la importancia de que tú y yo saquemos tiempo para leer la palabra de Dios. Tú y yo, miren, el devocional, tu tiempo de oración con Dios debe ser orar, pedir al Espíritu Santo que te dé sabiduría para leer la palabra, empezar a leer la Biblia tú misma. Es que no tenemos que esperar a llegar a la iglesia el domingo, ni tenemos que esperar al devocional por la mañana para poder leer la palabra, sino ir sacando tiempos. Empieza, escoge ese tiempo para que tú medites en la palabra de Dios, para que tú conozcas más a Dios. Miren, muchas cosas yo sé que pueden no entenderla en ese momento, pero no te frustres. En el camino el Señor te va a ir mostrando. Cuando tú y yo hablamos con un niño, el niño no entiende todo lo que le decimos. Hay términos que él no conoce, por su limitada experiencia, él no va a entender muy bien lo que tú le estás diciendo, pero con la repetición y su experiencia propia, él va a decir, ay, ve, esto era como me lo enseñó ella, esto es como me lo enseñó él. Exactamente es con la palabra de Dios. Puede que hayan cosas que tú en ese momento no comprendas, pero en la medida que pasas tiempo con Dios y en la medida que lees más la palabra, vas a ir entendiendo. En esto resulta muy clara la cooperación con el Espíritu Santo. Un esquema de nuestra interacción con el Espíritu Santo tendría esta forma. El Espíritu escribió las Escrituras. Dice la Biblia que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿cierto? Él inspira a estos escritores, fueron 40 escritores, 40 personas que Dios usó para escribir toda su palabra, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros aprendemos las Escrituras. El Espíritu Santo las inspira, las deja ahí para nosotros las aprendemos. No es que te aprendas toda la Biblia de memoria, pero en la medida que tú vas leyendo, tú vas tomando para ti, para tu experiencia en el día a día, para la situación que tengas en ese momento, vas tomando pasajes y cada vez se enriquece más el conocimiento de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos trae a la memoria lo que aprendemos. Pero ¿cómo te va a traer a memoria si tú nunca pasas tiempo en la Biblia? ¿Cómo vas a saber qué arma usar en esa situación específica que estés viviendo, en esa tentación que estés pasando, si no leemos la Biblia? Nosotros aplicamos lo que el Espíritu trae a la memoria. Entonces, ese es el ejercicio. El Señor dejó su palabra, nosotros estudiamos y leemos su palabra. El Espíritu Santo trae a nuestra memoria cuando estamos en un momento de una situación difícil o una tentación, trae a nuestra memoria la palabra y la ponemos en práctica. Eso es lo que hacemos. El Espíritu Santo ya ha hecho buena parte de la tarea al habernos proporcionado las Escrituras mediante las cuales nos disciplinamos. Y al ir aprendiéndolas, el Espíritu se ocupa fielmente de traérnoslas a la memoria cuando las necesitamos para hacer frente a las tentaciones. Cuando procuramos aplicar la palabra de Dios a las circunstancias diarias, el Espíritu obra en nosotros para fortalecernos. ¿Recuerdan que yo les decía que hubo un momento de mi vida que yo sentía, por ejemplo, mi lucha era mucho con la música? Y yo venía una canción que a mi mente y me hacía poner a pensar esta mente y a traer recuerdos del pasado. Yo decía, llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Yo llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Tengo la mente de Cristo. Esa palabra empezaba a generar en mí, en mi mente, un impacto tan fuerte que cambiaba el pensamiento. Ya empezaba a pensar otra cosa. Recuerda que en tu mente solo puedes tener un pensamiento a la vez. Entonces, si ves que está un pensamiento negativo en tu mente, toma la palabra de Dios, echa mano de ella y cambia ese pensamiento. Esa es la ley de la sustitución. Es que tú sustituyes un pensamiento que a Dios no le agrada, vamos a reemplazarlo por su palabra. Sustituimos ese pensamiento por la palabra de Dios y vas a sentir la fuerza, vas a sentir la energía para seguir peleando, para seguir luchando en esa batalla. El Espíritu obra en nosotros para fortalecernos, pero tenemos que responder a lo que el Espíritu Santo ya ha hecho si queremos que siga haciendo más. Es decir, si el Señor trae a nuestra memoria la palabra, es ponerla en práctica. Porque si no saben qué hacemos, es como si silenciáramos al Espíritu Santo. Ay, no, silencio, no quiero escuchar eso. O no quiero decir eso, no quiero poner en práctica eso.
hasta que apagamos el Espíritu Santo en nosotros. La Biblia habla de eso. Muchos han apagado el fuego del Espíritu Santo. Muchos han silenciado por tanto tiempo al Espíritu Santo que se cauteriza su mente. Ya no son sensibles a la voz del Espíritu Santo, entonces ya no nos vuelve a hablar. Vemos entonces que tenemos que disciplinar la vida a fin de poder recibir una dieta sana en forma regular de la palabra de Dios. Esa es la dieta mental que tú y yo necesitamos, la palabra de Dios. Miren, en estos días en un entrenamiento que estuve, nos recomendaba la coach poner 3 alarmas al día. Decía, coloca una a las 7 de la mañana, una a las 2 de la tarde y una a las 7 de la noche. Cada vez que suene la alarma, revisa qué es lo que estás pensando. Suena la alarma y, ay, ¿yo en qué estaba pensando? Porque generalmente nuestros pensamientos son negativos, son impropios, que no agradan a Dios. Que si Dios los pusiera así como en un televisor y lo viera de forma pública, la gente lo viera, lo pudiera ver, tú y yo nos avergonzaríamos. Ay, no, qué pena que vieron lo que yo estaba pensando. Qué pena que se den cuenta en lo que yo estaba pensando. Entonces ella decía, intencionalmente coloca esas alarmas y revisa cuáles son tus pensamientos, en qué estás pensando. Porque la Biblia dice que debemos pensar en todo lo que es bueno, todo lo que nos hace crecer, todo lo que nos hace mejores personas, todo lo que nos acerca al Señor, todo lo que nos insta y motiva a ayudar a otros. En eso debemos pensar. En algo que si alguien pudiera ver tu pensamiento diría, eso es digno de alabanza. Eso es digno de alabanza. Lo que está pensando esta persona es digno de alabanza. Ese debería ser nuestro pensamiento. Entonces, ¿cómo vamos a obtener eso? Con una dieta mental. Y miren, es como una dieta física. Va a requerir esfuerzo. Porque yo creo que hasta es más fácil a veces decirle no, por ejemplo, a una pizza que te guste mucho, a una hamburguesa que te guste mucho, pero decirle no al pensamiento es más difícil. Es más difícil cambiar lo que no podemos ver que lo que podemos ver. Pero he ahí la importancia de nosotros estar aferrados a la palabra de Dios, ser constantes y disciplinados en la lectura de la palabra de Dios, porque eso renueva nuestra mente. Vean, les voy a contar un testimonio. Resulta que yo tenía un tío muy alcohólico, pero muy alcohólico. Él tuvo una vida difícil, pues él no fue muy aceptado por su papá. Y él conoce a una chica, pero ya alguien le había predicado la palabra. La chica era ella pertenecía a otra iglesia y era muy religiosa con esa iglesia a la que asistía. Entonces, pero no era cristiana. Entonces, él empezó a hablarle, no, mira, la iglesia donde tú asistes, eso no es verdad, por esto y por esto, pero él tampoco es que diera mucho testimonio. Entonces ella decía, yo no te voy a creer a ti, ni le voy a creer a mi líder religioso. No quiero decir aquí nombres, no le voy a creer a mi líder religioso. Voy a leer la Biblia y vamos a ver qué me dice Dios en la Biblia, porque pues ella no leía, ella asistía a esa congregación, a ese lugar, y allá pues lo que le enseñaran. Ella no tenía la iniciativa de leer la Biblia por su propia cuenta. Resulta que empieza a leerla y ella me decía, ay, Yel, y a mí era como si se me abrieran los ojos. Fue una cosa impresionante empezar a leer la Biblia y ver qué era lo que me estaba enseñando mi Señor. Yo decía, ay, no. Y así hizo un cambio de vida. Todo empezó por la palabra. Todo empezado. Los reformadores más grandes de la iglesia, ¿saben cómo han salido de su ceguera espiritual? A través de la lectura de la palabra. Es a través de la Biblia. Tú no imaginas, y yo no imagino, el poder que hay en las Escrituras. No alcanzamos a dimensionarlo. Mi invitación esta mañana es, vuélvete un lector asiduo de las Escrituras. Lee la palabra de Dios. Ahí vas a descubrir cuál es el propósito de Dios para tu vida. Ahí vas a recibir la fuerza que necesitas, las herramientas que necesitas para poder superar las situaciones que se te presenten en el día a día. Sea una situación difícil, sea tentación, sea lo que sea. Ese es nuestro alimento. Por eso aquí habla de una dieta espiritual, porque es un alimento espiritual. Si no, nos desnutrimos espiritualmente. Una persona que quiere agradar a Dios, pero no lee la palabra, no ora, se desnutre espiritualmente.
Esos son los insumos que tú y yo necesitamos para vivir esta vida. Necesitamos contar con un momento debidamente planificado cada día para la lectura y el estudio de la Biblia. Todos los creyentes que progresan en el camino de la santidad son personas que se han disciplinado de tal modo que dedican un tiempo en forma regular a la lectura de la Biblia. Sencillamente, que no existe otro modo. Ahí está la clave. ¿Cuántas querían esta mañana y cuántos querían esta mañana las claves del éxito? ¿Cómo derribar la tentación? ¿Cómo superar las situaciones? Ahí está. Solo hay una clave. Y es el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esa es la clave.